on duty, dice. Son unos robots. Creo que llevan cosas, ¿no? Hola. Oye, hay un montón de acá por acá. ¡Ay, un pescado! ¡Un pescado está ahí! Tan temprano y la gente ya está tomando. ¡Wow! Son como las 11 de la mañana, a ver. De aquí parten los cruces, los tours. Hay un montón, pero tiene que tener cuidado con quién vaya. No sé si estos serán originales, porque una vez escuché como que no se podían exportar los cigarros de Cuba. Oh, wow. Ok. Tengo que ver mis cosas porque estoy sola y no me van a robar. Aunque... La señal de Miami Beach. Si ustedes vienen por primera vez, sí vale la pena. Pero si es la segunda vez, no. De verdad que eso sí me sorprendió. ¿Sí? Buenos días desde Miami. Hoy me voy a la playa, me estoy yendo a la playa tempranito antes que se llene, porque es domingo y va a haber bastante gente, me imagino. Así que voy a ir tempranito, son como a las 7:30 de la mañana. Y luego voy a ver qué puedo hacer todo el día aquí en Miami. Así que vamos a comenzar el día con buen pie. Bueno, ya estoy acá en South Point Park. Este es de South Point Park y quiero ir al pier. Donde tienen una vista bonita. Mira qué bonito, el clima está precioso. Son 7:40 de la mañana, no les miento. Con esta vista, ¿quién no se va a levantar un domingo temprano, como 7:30 de la mañana, bueno, para hacer ejercicio? Porque normalmente domingo pues la gente duerme hasta más tarde. Pero si yo estuviera en Miami también, es que más tarde creo que va a ser mucho más calor. Bueno, ya hay gente, no hay mucha gente. Ahí dentro de un ratito voy a entrar a la playa, voy a tomar unas fotitos acá en el pier. Y ahí está el pier. Dicen que de acá puedes ver las embarcaciones, los cruceros, ¿no? Porque Miami tiene el puerto más grande del mundo en lo que es barcos y cruceros. Hay gente pescando también. Un datito que leí por ahí, este es un punto uno de los puntos más tranquilos de Miami, South Beach. Aunque ya veo bastante gente, no me quiero imaginar cómo es en otros lados. El agua está limpiecita. A lo lejos se ven los botes también. Ustedes de repente no lo llegan a ver, pero sí se ven bastantes botecitos al fondo y un crucero allá al fondo. De verdad que para mí es un privilegio pasar un domingo así a las 8 de la mañana y no en mi cama. Ahorita está entrando el invierno donde yo vivo, en Indianápolis, y es un frío horrible. Y de verdad que soy bien privilegiada porque el clima está perfecto. Si no, estaría en mi cama muriéndome de frío. Sin embargo, prefiero levantarme tempranito y tener este clima y esta vista. Acá tienes que tener una licencia para pescar en Estados Unidos. Mira, creo que ya agarró uno. No, el anzuelo está ahí abajo, nada. Bueno, ahora sí voy a darme un chapuzón en la playa antes que se llene, porque este es domingo. Uy, la arena está fría. Bueno, acá está la playa. Mira, están haciendo zumba, creo. Vamos a ver, están haciendo un poco de ejercicio. Ahí está, ve, están haciendo crossfit, ejercicio. Sí, he visto bastante gente que hace ejercicio acá. Sí, ve. Ok, estamos acá en la playita. Voy a quedar acá un rato, media hora. Vamos a ver, vamos a probar el agua, a ver qué tal. Está un poco fría. Ahora sí
voy a probar el agua. La verdad, para serles sincera, el agua está limpiecita. He venido varias veces acá a Miami. Bueno, esta es mi tercera vez. Y nunca me he metido a la playa de acá. Pero para serles honesta, el agua está limpiecita, no está mal. Lo único que en esta época, mira, hay un poco de esto. Pero no está mal, no está, ¿no? Ahora, ¿la mejor playa de Florida? No, definitivamente no lo es. Porque hay muchas playas en Florida, sobre todo en la parte del Golfo de México, Golfo de América, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, es Golfo de América para la parte de acá, Estados Unidos. Así es, les gusta o no les gusta. No. Pero bueno, esas playas son más bonitas y la arena es mucho más blanquita. Vale, mejor. Está fría, está fresquecita. Tengo que ver mis cosas porque estoy sola y no me van a robar, aunque no creo, pero de todas maneras uno nunca sabe. Ay, de acá las veo. ¡Oh! Está fría! ¡Está fría! ¡Oh, está fresca! Es que esto es mi cuerpo caliente afuera. La temperatura acá en Miami ahorita no está tan mal. ¡Oh, qué rico! Está refrescante. Amo el mar. Amo el mar, qué rico. Bueno, ¿quieren ver un chapuzón por debajo? No está tan clara el agua. La verdad, ¿vale la pena o no vale la pena? Bueno, si alguna vez ustedes no han ido a una playa con arena blanquita, sí vale la pena. Miami Beach es bonita la playa, ¿no? Sí, son bonitas. Pero hay muchas mejores acá en Florida, muchas mejores. Es caro, ¿no? Pero vale la pena. Las olas son bien bajitas, parece como una piscina. Son bien bajitas. ¡Ay, un pescado! ¡Un pescado está ahí! ¡Oh, no! Se fue por allá. Cuando grité, creo que se asustó. Ok, me voy a ir a buscar unas duchas que debe haber acá para enjuagarme un poco, quitarme el agua salada y de ahí quiero irme a Ocean Drive y hacer más puntos, lo más que pueda. Ok. Saliendo acá de la playa, acá hay unos kiosquitos y ahí están los juegos de los niños y ahí hay como unas duchas, ¿ves? Para enjuagarse. Yo creo que más que duchas es como para jugar también para los niños, ¿ves? Pero te puedes grabar, así que eso es lo que voy a hacer yo. La gente bien fitness acá. Acá saliendo de la playa, el pier está para allá y la playita está para acá y caminan un poquito y acá está esto. $10.50, voy a pedir uno pequeño. Ok, ya estoy bañadita todo y bueno, no he tomado desayuno ni nada, son como las 10 de la mañana. Al que madruga Dios lo ayuda, así como dicen. Acá he probado es como un shake de proteína. Tiene bananas, plátano, mantequilla de maní y le han echado un poco de proteína, el polvo de proteína. Está rico. Se siente todo el plátano, la mantequilla de maní. Nada mal, ese es el de $8.50. El más pequeño, nada mal, está rico. Y está heladito, refrescante. Me estoy yendo caminando, que está cerquita acá, unos 10-15 minutos caminando al Ocean Drive. Hay una señal de Miami para que se tomen unas fotitos, les voy a enseñar. Y me voy a tomar unas fotos también ahí. Y el Ocean Drive también es como una calle conocidísima que tienen que venir acá si vienen a Miami. Hay restaurantes, bares y todo. Bueno. Aquí está, amigo, donde se pueden tomar la fotito con la señal de Miami Beach. Está en la Ocean Drive, a solamente 15 minutos de la playita. Y está con la Quinta Avenida, por si acaso. Miren, ve. A veces hay colita, pero no se demora mucho.
Yo vine y habían 3 personas nada más, pero se llenó rapidito, pero se toman rápido, así que no se pueden perder este punto para tomarse, ¿ok? De verdad que ese sitio es bastante fitness, la gente es bastante fitness. Miren, un gym, máquinas para levantar pesas acá en medio de este parque, no lo puedo creer. Miren, con música y todo. Miren, se llama Lummus Park. Wow. Y es gratis, ¿ah? Qué bien, de verdad. Acá no tienes que pagar por gym, por gimnasio, nada. Está bueno. Así deberían ser en más lados. El clima ayuda también, pues, ¿no? Está al frente de Park Central Hotel. De verdad que eso sí me sorprendió. Sí he visto, o sea, en varios sitios que así una que otra máquina para hacer ejercicio. Hasta en Perú, en Lima, en la parte de Miraflores, pero hay 2 o 3 nada. Pero eso es todo un setup, o sea, como un montón, un juego completo. De verdad, hasta mejores que algunos gyms, algunos gimnasios por acá en Estados Unidos. Todos los perritos, ve. Miren, ve, qué buen ejercicio. Jugando voleibol en la playa. Qué bueno, ve, de verdad que sí. Me sorprendió, qué bien, de verdad. Creo que eso es totalmente gratis. Yo no veo nada que tienes que pagar ni nada. Wow, de verdad que me sorprende. Allá tienen como unos contenedores y están llenas de pesas. Parece que los guardan ahí. Wow. Y tienen hasta una bolsa de boxeo, ve. Este es un gym. Este es un gimnasio afuera en la playa. Wow. Qué bien, de verdad. Me encantó Miami. Muy bien Miami. Ok, si siguen caminando toda la Ocean Drive hasta llegar casi a la 10 de la calle 10, también acá hay otra señal con Miami Beach. Es un reloj y tiene hasta la fecha. Mira qué bonito, ¿ves? En la misma Ocean Drive tienen 2 señales, una allá y otra aquí. Y acá le da la fecha y también le da qué temperatura estamos. Es 80 Fahrenheit, que se lo pongo acá, cuánto es en Celsius. Así que acá también, otro punto, está en la Ocean Drive y llegando justo a la calle 10. Ya se está llenando de gente, por allá veo que venden desayuno. Quiero ver cuántos están los precios para tener una idea. Me imagino que por acá debe ser caro, pero vamos a ver. Ok, $14. Of eggs omelette. ¿Todavía tiene desayuno? Ok, no están tan mal los precios, están como $13 los desayunos. Así más o menos están. Bueno, un poquito más caro, ¿no? Pero así más o menos están. Bueno. Acá puedes ver todo lo que son los hoteles de Arte Deco, hay restaurantes y ustedes no sé si han escuchado de esa serie muy famosa de los años 80, esa serie Miami Vice, muy conocida en los años 80. Esta parte de Ocean Drive, todo esto fue prácticamente el corazón, el renacimiento de esa serie Miami Vice. Y también hay una mansión muy famosa que es la mansión del Hotel Versace, pero ahorita creo que le han cambiado el nombre, que estoy yendo para allá. Esto es una de las avenidas más famosas del mundo, la Ocean Drive acá. Ese es el Palace, Every Queen Needs a Play. Look, creo que hacen como un show de los drag queens tan temprano y la gente ya está tomando. Wow. Son como las 11 de la mañana, a ver. Esta es la mansión, tienes que pagar. Es un restaurante. Ah, mira, también puedes celebrar acá. Qué bonito es. A ver, tienen un restaurante Giannis y es lo que era la mansión Versailles. ¿Cuántos están los precios? A ver, los appetizers están $28 y acá no han puesto precios para el lunch. Los cócteles como $20, la pasta está a $34. No está mal. Esta es la mansión de Gianni Versace. Él era un famoso diseñador de moda y esta era la que era su mansión. Luego que él falleció, lo mataron, creo, sí. Ahora es un hotel de 5 estrellas, convertido también en un restaurante. Y la única forma que puedes entrar es teniendo una reservación para el restaurante o hospedándote ahí. Eso es lo que me acaban de decir. Aunque yo había escuchado que creo que podías pagar para entrar al museo, no sé. No me parece el precio de verdad caro. He visto los platos. Para un restaurante normal sí es caro. Pero para lo que es, bueno.
Como Ocean Drive se caracteriza todo por los edificios del Arte Deco y todo esto, acá al frente, qué bonito ver. O te da un poquito de información sobre qué es el Arte Deco y todo eso. Y tienen acá hasta para tomarse una fotito, otra fotito, Arte Deco Award Celebration Miami Beach. El Arte Deco son diseños geométricos vibrantes con detalles elegantes, angulares y esculpidos. Y eso es básicamente lo que define a esta área de Ocean Drive de Miami Beach. Acá te dice, por ejemplo, el tipo diferente de arquitectura que tiene Miami Beach, como el Mediterranean Revival, el Art Deco, tienen el mismo Miami Modern y otros estilos. El show de TV Hit Miami Vice, a mí me encantaba esa película, ¿ve? Esos son los originales, claro. De los años de los 80. Miami Vice, manejaban en unos carrazos todo la Ocean Drive, ¿ve? Por eso se hizo famoso también a nivel mundial, pues es una de las muchas películas y series filmadas en este paraíso tropical que le llaman acá, ¿no? El Ocean Drive acá en la noche está llenecito, más concurrido, ¿no? Y se ve bien bonito también, así que pueden hacerlo en el día y en la noche. Yo he optado por el día porque ya he venido yo en la noche y ya he visto cómo es. Así que ahora sí me voy al siguiente punto, que es un sitio que sí nunca he ido, va a ser mi primera vez. Aquí es como, no es restaurante, bueno es un restaurante pero es todo afuera. Se llama La Sandwichery y está pasando la Collis a la espalda del Ocean Drive. Están muy buenos los sándwiches, grandotes. Compré un sándwich de pollo con palta, aguacate, lechuga, le puedes poner todo lo que tú quieras, $13. Pero es un baguette grandazo, que lo parten en la mitad, que en realidad es como para 2 personas. Está muy rico, de verdad. Si están por acá, puede ser también. Bienvenidos al pequeño Havana acá en Miami. Tienen esta señal también que se pueden tomar muchas fotos y también le venden agua de coco, ¿no? Y acá hay un señor que tiene como unos papagayos, creo, grandotes, están bonitos. También se pueden tomar unas fotos, le va a cobrar no sé cuánto. Vamos a seguir caminando y explorando. Y la calle 8, pues no sé si ustedes han escuchado la famosa calle 8, donde hacían las orquestas de salsa, se bailaba. Hay unas pinturas bien bonitas. Acá tienen un lugar que se llama Azúcar, creo, y tienen una representación de la famosa artista cubana de salsa, que es Celia Cruz acá. Ahorita les muestro. Ahí está, si lo ven, Azúcar, Azúcar, en memoria de Celia Cruz, que vivió de 1925 al 2003. Vamos a entrar. A ver, he visto unos dulces que se ven buenas. Y acá tienen la esquina de la fama, con todas las pinturas de Welcome to calle 8 de los murales. No, Perú, Perú, de la calle 8, por supuesto, somos salseros. Acá tienen más. Y los gallos. He visto gallos por todos lados. Miren, acá tienen Thalía, Roberto Torres. Es de las estrellas de Benito, Marta Flores. Es como tipo Hollywood de las estrellas. Venden agua de coco. No me gusta mucho el agua de coco. ¿Qué es esto? La gente está esperando. Acá hay un restaurante, debe ser bueno. El Little Havana. O Havana. Sí he visto, tiene muy buenos reviews este restaurante. Pero está llenecito de gente. La comida es típica de Cuba. Acá, este es el parque Dominos, que acá juegan dominos. Oh, mira, a ver, vamos a ver. Domino, Máximo Gómez. Wow. Allá en Cuba creo que es un juego bien típico de los dominos. La gente acá es muy famoso, Creo que lo que juega acá el domino es un poco diferente al domino normal. Mira, a ver. Y acá tienen todos esos colores. Tienen el diario de las Américas. Oh, wow.
Ok. Yo creo que ese va a ser mi lugar favorito. Azúcar. Un helado gigante. A mí me encanta el helado. Vamos a chequear esto. ¡Ah, mi perrito! Vamos a entrar. Huele riquísimo. Abuela María. Home famous. Oh, hay un montón de gente. Qué rico. Está como... El de 2 bolas está $8 más o menos. Thank you. Está buenazo. Está bien rico. Me pedí el small y el café con leche, creo que se llama, que es el segundo favorito de todos. Muy rico. Acá los de los Estados Unidos son bien ricos. $242. Partaga sabroso tubes. Oh, son las... No sé si estos serán originales, porque una vez escuché como que no se podían exportar los cigarros de Cuba. Tienen diferentes sabores. Oh my gosh, $14.15 cada uno. Y tienen diferentes sabores. No tocar, no touch. Voy a preguntarles si son originales. Yo creo que sí, pero yo una vez escuché de que no se podía, que era con un porcentaje nada más. $429. Wow, creo que es uno nada más. Y tienen diferentes sabores, mira, puede ser picante. Por ejemplo, lo han enrollado acá en Nicaragua. Y te dice la descripción ahí y tiene como un sabor como a tierra, tostado, a madera o a nueces. Todo es diferente. The cigar from Cuba or no? Because I don't think they're allowed to come in the States. Ok, amigos, sí, acabo de preguntar, sí, no son de cubanos, porque sí sé que está prohibido traerlos de allá. Son, lo que dice enrollado es porque son de esos países, acá solamente son de Miami, de Honduras, República Dominicana y Nicaragua. Sí. Tienen acá cafecito cubano para probar, vamos a probar, yo sé que toman fuerte, vamos a ver. Está frío. Oh, wow. Está bien rico, pero fuerte. Wow. Acá toca música en vivo, por eso es famoso. Salsero, Miami, acá tienen toda una lista. Acá si quieren tomar un rico mojito, acá lo pueden hacer. Hay bastante de estos gallos, Acá hay 8 gallos. Pero he visto gallos por allá atrás de verdad, que están andando por las calles. Por ahí he escuchado gallos cantando. Vamos a ver, creo que ya los encontré. Están en el parqueo en el drive-thru del McDonald's. ¡Oh! Y ahí está con bebito, miren. Hay un montón de gallos ahí. Ahí hay bebés también. Yo tenía antes cuando era chiquita. Ahí está, por eso que hay bastantes roosters. Vamos a ver por acá. Mira qué bonito con su colaza, ¿ves? ¡Ah! Miren en el drive-thru de McDonald's. ¡Hola! ¡Hola! Voy a probar acá pollo tropical. ¿Qué tal está? Más como comida rápida, pero yo he probado hace tiempo en otro lado y estaba rico. He pedido esto, iba a pedir un pollo porque el pollo he escuchado que es rico, pero creo que ya lo he probado hace tiempo. Y se me antojó la carne cuando la vi. Es como un churrasco. Dice que es como una mezcla de comida cubana con nicaragüense. Y su ensalada he pagado adicional. Todo eso como $15. Es una de las cosas más baratas que pueden encontrar. Es comida rápida, pero yo creo que no está mal. Si desean algo más como el restaurante estilo así, restaurante, va a ser mucho más caro. Eso $13 le va a hacer ni una entrada nada más. Y aparte tiene que dejar propina y todo. En ese restaurante que estaban tocando música, ahí venden muy buena comida típica cubana. Es un poco caro, pero yo creo que vale la pena. Pero prefiero esto. De verdad, amigos, para hacer comida rápido sabe muy bien. Los frijoles saben a verdaderos. Es que a veces cuando uno come comida rápida acá, no sabe como comida, ¿no? O sea, sabe como ya comida prehecha y todo eso. Pero eso está bueno, hasta el arroz amarillo está rico.
Está rico, no está mal. Qué rápido, llegué acá con el bus, el número 8, en la misma calle 8, en la Little Havana, en la Habana pequeña. Y me ha traído rapidísimo acá al Brickell City Center. Solamente 15 minutos, se ha demorado rápido. Miren, he escuchado que estos están por todos lados, no sé qué cosa es. Oh, miren el Husky. Son como unos robots, Server Robotics, on duty dice. Son unos robots. Creo que llevan cosas, ¿no? Hola. Ay, qué bonito. Oye, hay un montón de acá por acá. Brickell City Center. Ahí hay un puente. Vamos a subir y creo que te sube de allá y dice que te tomes una foto. Ok, es en el tercer piso. Suben al tercer piso ahí al costado de Victoria's Secret, si no me equivoco. Y acá está la tienda Pandora. Creo que es acá. Sí veo un montón de gente allá. Es donde se toman la foto para que digan que uno estaba acá en Miami. Y ahí está. Me dice que si no se toman una foto acá, he escuchado que dice que es como si nunca hubieras venido a Miami. No sé, qué bueno. Pero bueno, tiene una bonita vista de los edificios, preciosa. Este lugar es más que nada, es un centro comercial de marca. Tienen Victoria's Secret, tienen Zara, tienen diferentes tipos, ¿no? Es un centro comercial. Ahí hay una tienda de Porsche Design o de los Porsche, de los carros. Algunos le dicen Porsche, a otros le dicen Porsche. Vamos a entrar a ver qué tienen. De hecho que carros no tienen, ¿no? Pero deben tener otras cositas. Manifestando que algún día tendré un Porsche. ¿Qué tienen? Tienen algo de ropa, maletas. Acá tienen un reloj y casaca. Tienen hasta zapatos. Esa casaca está hermosa. Ese carro está bonito. Tienen lentes polarizados, perfumes, colonias. ¿Por qué todo para hombre? ¿Por qué para hombre? Una mujer no puede manejar también. ¿Por qué? Porque yo no sé si, no sé mucho. El Porsche yo sé que es de los carros, ¿no? Pero todo lo que estaba ahí solamente era para hombres. De repente es una marca solamente para hombres, no lo sé. Pero digo, ¿por qué no mujeres? Algún día, si yo voy a tener un montón de dinero, voy a manifiesto, me compraré un Porsche, un auto, y me gustaría tener una de esas cosas. ¿Por qué no hacen para mujeres también? Hay muchas mujeres que manejan carros de carrera o tienen un Porsche, un carro de Porsche. No entiendo la verdad. Una camisa para hombres estaba como $160. Bueno, cara para una camisa, pero la verdad no me pareció exageradamente cara por la marca, ¿no? Voy a tomar el trolley que es gratis. Do you go to college Bayside? Bayside, Marketplace? Yes, okay. Thank you. How much are the tickets for the big bus? $39. Okay, thank you. That's for one day, right? One day. Okay. $39 para tomar el big bus que te lleva por todos lados. Y eso es Bayside. Bueno, de noche ya estoy llegando acá. Tienen el restaurante Baba Gump. No sé si habrán visto de la película Forrest Gump, muy famosa. Corre, corre, Forrest. Y la comida es rica acá en Baba Gump. He comido hace muchos años. Un poco cara, pero es buena. Por acá se pueden pasear, tomarse algunas fotos. Miren este árbol con esas ramas medias raras, ¿no? Pero bien bonita. Me hace recordar, hay unos árboles así en Hawái. Ok, vamos a ver qué encontramos por aquí. Acá también hay bastantes para tomar ciertos tours, pero todo acá es un poco más caro. Y acá está la... No, gracias. ¿Cuánto están los
pero se puede ver las Claro, casas. ahorita vas a ver la iluminación de Miami, lo que llamamos el Y, skyline. y la casa de los famosos. Pasamos por la casa de los Pero famosos. se puede ver. a Claro, esa las hora. casas iluminadas. ¿Cuánto está el tour? 35. ¿Y cuánto Abordamos a las tiempo 7 es? con el yate. ¿Cuánto tiempo es? 1 hora. Te paseamos por la casa de los artistas, Miami A ver. Beach, Fisher Island, el puerto de Miami, Downtown, Brickell. Tienes servicio de bar, tienes baño, te ponemos musiquita latina y el tour es guiado en inglés y en español. Ok. A ver, recién acabo de llegar. ¿Hasta qué hora están? ¿Hasta qué hora está el Tenemos a las tour? 7 y a las 7:30 el último. No, ok, gracias. Si quieres hacerlo, aprovecha de hacer este desde las 7, que es el yate más bonito. Y igualito, aquí todo está abierto hoy hasta las 11 de la noche. Ok. Ahora, gracias. Ya escucharon los precios ahí, amigos. En la noche nunca lo he hecho, así que debe ser bonito, yo lo he hecho en el día. Si ustedes vienen por primera vez, sí vale la pena. Pero si es la segunda vez no, pero sí vale la pena. Eso es lo que tienen que hacer. Ahí están los barcos, de aquí parten los cruces, los tours. Estos no son los cruceros, pero mira, ya por ejemplo ya están llegando, te ponen música toda, con bar y todo. Claro, los tragos no están incluidos, ¿no? Hay un montón, pero tienes que tener cuidado con quién vaya, porque hay algunos que me han dicho que no te ofrecen todos los servicios. Y quieren, pueden hacer esto, es 1 hora el tour, como la escuché, está a $35-39. Hay diferentes precios y no sabía que el último sale en la noche. Yo lo he hecho durante el día, que se ve bien bonito. En la noche la verdad no sé si se verá todo bien. Dice que las luces, yo creo que prefiero del día. No sé, bueno, nunca lo he hecho de noche, no habría que probar. Y acá está el restaurante La Industria, que es el restaurante de Nicky Jam. Es un poco caro, pero he visto un café con Oreo y chocolate, debe ser buenazo. La verdad que estoy súper llena, quería probar ese, pero no hay casi gente, creo que ya van a cerrar. Y ahí está la rueda para subirse hacia arriba. No sé cuánto será, vamos a preguntar, vamos a ver. $25 está para subirse allá arriba. Yo creo que debe tener una vista bien bonita. Yo no me voy a subir, ya estoy cansada. De acá ya me voy a mi hotel, ha sido todo un día entero, desde las 7:30 de la mañana, son las 7 de la noche. Y eso que paré en el hotel a descansar, pero bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Bye.